Buenos días o tardes, profesor. Pues bueno, lo que yo vi relacionado con los temas que estuvimos viendo con la película, en primera la expresión oral, ya que como todo, en la película se expresa una idea o se quiere dar la emotividad en este caso. Para el rey Jorge VI no hay un dominio tal de la expresión oral, ya que al tartamudear o porque es tartamudo, no puede presentarse o no puede dar a conocer esa idea que él tiene, en este caso de su discurso, o es ese miedo que tenía. Esto de la expresión oral implica saber presentarse en público. Como todo, antes de una presentación uno tiene miedo, se siente incómodo o simplemente siente que va a hacer algo mal, por lo que tiene miedo en sí mismo para presentar esto. Aquí entran otros dos temas, que es la expresión no verbal y la comunicación interpersonal. La comunicación no verbal se da a conocer aquí cuando el rey se siente con miedo antes de presentar el discurso. Esto se da o se puede observar por el movimiento que tienen sus manos temblorosas o por el miedo que se expresa en sí mismo por sus acciones. La comunicación interpersonal se da cuando el rey trata de agarrar confianza en sí mismo para presentar el discurso, ya que así uno puede decirse a sí mismo, tú puedes, tú lo puedes hacer, que esa cierta confianza o autoestima que uno tiene en sí mismo para presentar esto ante un público. Aquí entra otro tema, que es la comunicación masiva. En este caso, no se dio frente a un público que se estuviera viendo fijamente. En este caso, se dio frente a la radio. En la radio, lo que primero que se tiene que dar es la voz. La voz, el volumen, el ritmo y la fluidez que se tiene para presentar esto. Por esto mismo, estos aspectos son los más importantes para presentarlo o los que se pusieron más interesantes para presentar el discurso. Si hubiese sido un discurso frente a un público, o sea, frente a la nación antes de la Segunda Guerra Mundial, se tendría que ver erguido, con una buena postura y teniendo seguridad en sí mismo, sabiendo que él es tartamudo. Pero no fue así. En la radio se tenía que presentar con una buena voz, tener una buena fluidez, un ritmo, una emotividad para presentar o para decir lo que quería dar a demostrar con el discurso. Y también con esto trae una retroalimentación del discurso, ya que el discurso puede traer buenas o malas consecuencias. Puede darle la emotividad que necesita su nación, o puede darle una desgracia a su nación. En este caso, hacerla sentir mal, que es la emotividad que se tiene al dar este o presentar este discurso. En el ritmo o la fluidez, como es tartamudo el rey, Lionel le ayuda con varios ejercicios para no tener esto. Como por ejemplo, en el discurso se observó que hacía diferentes pausas para no perder la coordinación que tenía sobre esto. El discurso, como su nombre lo dice, también es un tema que vimos, pero en este caso se habla de un discurso escrito, en el cual la- el rey tenía que presentarse o presentar el discurso, pero leyéndolo, ya que no iba a estar frente a un público. Trae consecuencias buenas y malas esto, ya que se puede equivocar en algún momento y tiene que compensarlo. Pero al igual, no es un discurso memorizado. En el discurso memorizado no puedes leer nada, o te puedes tener tus apoyos, pero en este caso no, ya que lo tenía o lo estaba leyendo él mismo. Por esto mismo entra otra vez lo que es la voz, el ritmo, la fluidez, ya que como es un discurso escrito, se tiene que tener una buena voz y un buen volumen para presentarlo. Una buena fluidez para no equivocarse, porque simplemente se va a escuchar la voz. En el caso del rey, como es tartamudo, ya lo dije, tiene que tener una cierta claridad sobre esto. Eh, También tiene sus consecuencias malas esto, ya que a lo mejor al público al que se está presentando, en este caso a su nación, pierde el interés sobre el discurso, ya que no se tiene un contacto visual sobre esto. Más que nada es el contacto visual, porque los gestos no se pueden, se observan en la presentación del discurso en público o
cuando uno tiene a su público enfrente de él. En este caso no. Y trae esa consecuencia de que a lo mejor el público se puede llegar a aburrir o, o se desinteresa del tema. Esto fue lo que yo logré observar en la película. Al igual, la película siento que va muy relacionada con los temas que estuvimos viendo, ya que presenta muchos temas, muchos, y uno se va relacionando cada vez con otro. A esto me gustó mucho la película, ya que también habla de la superación que uno tiene a algún problema que él haya visto o algún problema que tiene, como en este caso es el de Rey, que tiene el problema desde niño, ya sea por las cosas que le decían o por el miedo que tenía hacia su padre. Esas son cosas que se van superando. En este caso, el Rey lo superó con la ayuda de Lionel al ver que sus ejercicios sí servían, como por ejemplo cuando grabó su voz escuchando música y Lionel le regaló el disco donde él se escuchaba. Esas son cosas que ayudan a superar a una persona. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.